Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, don Rafael Pepe Abreu no necesita mucha presentación. Nos visita aquí en el programa. Nos sentimos súper contentos de tener a don Pepe. ¿Por qué la presencia de don Pepe Abreu aquí en el programa? Todo lo que se ha estado hablando en relación al fideicomiso de Punta Catalina. Hasta el momento que el presidente tuvo que hacer una breve intervención de unos minutos. Ese discurso del presidente no pasó de algunos 6 minutos y 6 minutos 47 segundos. Y el presidente llamando la atención de que mientras él sea gobierno no se va a privatizar Punta Catalina. Pero después de todo eso, se han tejido tantas cosas, se han hablado, los diputados que salieron hablando y diciendo que no habían leído el documento y todo el reperpero que se ha armado. Y uno lo que concluyó fue, bueno, la decisión del presidente de mandar esto al Consejo Económico y Social, vamos a ver lo que pasa, porque después que se mencionó, se empezaron entonces a tratar y hablar de todos los sectores que pertenecen al Consejo Económico y Social, y entonces ahí salió a decir que habían personas que realmente no eran expertas en la materia, en todo lo que tiene que ver para conocer esto. Entonces yo, a partir de este momento, ustedes verán aquí en el programa, mucha gente que pertenece al Consejo Económico y Social, y vamos a estar hablando de lo que se piensa hacer con todo lo relacionado a este contrato, a esta documentación del fideicomiso de Punta Catalina en el Consejo Económico y Social. Entonces, como don Rafael Pepe Abreu pertenece, su gremio pertenece al Consejo Económico y Social, está aquí compartiendo con nosotros en el programa. Don Pepe, mi cariño de siempre para usted. Nosotros encantado de estar en Diario 16 y decirle, a propósito de la introducción que usted hace, que estamos aquí nosotros en este programa y a las 3 de la tarde se va a dar hoy la primera reunión para recibir la instrucción que ha mandado el presidente para que se abra el debate en el Consejo Económico y Social sobre el fideicomiso de Punta Catalina. Es decir, que estamos en un momento oportuno. Oportuno, es decir, que hoy a las 3 de la tarde es la reunión. A las 3 es la primera reunión para tratar el tema, porque todavía el Consejo, aunque se anunció, no ha sido apoderado, sino que va a ser hoy que la autoridad gubernamental le va a entregar entonces al Consejo Económico y Social oficialmente el tema referido a eso. Usted sabe, Miosotti, que el Consejo Consultivo Económico y Social no es un organismo, diríamos así, de aprobación de leyes, ni mucho menos. Es un organismo consultivo del Poder Ejecutivo que sí puede, ¿verdad?, ser apoderado por el comité ejecutivo de cualquier propuesta y examinarla en base a los sectores que lo componen. Un dato, porque yo quiero que la gente conozca de manera pormenorizada, inmediatamente comience todo el proceso a partir de hoy. ¿Se reúnen cada cuánto tiempo? ¿Diariamente, semanalmente, mensualmente? ¿Cómo se da esto dentro del Consejo Económico y Social? Sí, puede darse lo siguiente, Miosotti. Como es un organismo tan amplio, sí, usted sabe que eso tiene un pleno amplísimo, pero tiene también una comisión ejecutiva, que es la que se reúne hoy y de la que nosotros somos parte. Entonces, esa comisión ejecutiva podría determinar un ritmo de reuniones, apodera al pleno, y el pleno delega entonces en la comisión ejecutiva. Y después, entonces, el Consejo Económico y Social tiene que hacerse asistir a propósito de el expertise, de la experiencia, de las calificaciones. Tiene que escoger, entonces, a un equipo técnico que puede examinar la complejidad de ese instrumento, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el tema fiduciario, de la fiducia? ¿Qué significa eso? Entonces,
como usted dice, Sí. la mayoría de personas que van ahí, aunque sean empresarios, sindicalistas, del sector social, no necesariamente son expertos en ese tema. Por eso le hago la pregunta. Entiendo. Entonces, si ahí hay mucha gente que no es experto en la materia, ¿cómo se puede creer una buena evaluación ahí dentro? Porque se escogen expertos entonces. Ah, O sea, ok. el Se consejo hace como una especie como de una comisión. Exactamente. Se apodera. selecciona. Se selecciona un grupo de expertos en la materia y después se expone en conjunto. Exactamente, porque se dice, Miosotti Grullón es un Sí. especialista en esta rama. Bueno, Sí. para que examine esto. Pepe Abreu, fulano, ¿te entiendes? Entonces estas personas se escogen y le dicen entonces, al consejo, mire, la verdad es que de la forma en que está redactado, el contenido que tiene, la forma en que aparece, hay que hacerle a esto estas correcciones. Conviene hacer, la verdad, estas correcciones. La corrección X, Y, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya en ese tema, aquí existe experiencia, no tan grande como en otros países, pero sí existe, porque acuérdense que el fideicomiso de la red vial es una experiencia que ya existe, que tiene cierto tiempo, ¿verdad?, funcionando ya en el país, y que por tanto hay como 5 o 6 más, y que por tanto no es una experiencia absolutamente nueva. Lo que pasa es que todo lo que trata, eso hay que decirlo así, nosotros, todo lo que puede Punta Catalina, siempre trae una vigilancia especial de los sectores, eso hay que decirlo, siempre así, por la forma en que esta obra, usted sabe, fue cuestionada, fue vista, y todavía hoy están pendientes, ¿verdad? Auditoría técnica, que ya salió la auditoría técnica, que no entra al fondo del costo, ni mucho menos. Auditoría financiera, que es la que va al costo de la planta, que todavía está pendiente. Es decir, que es una obra en marcha, pero que todo lo que se relaciona con ella siempre trae algún tipo de cuestionamiento. ¿Fue apropiado que el presidente la enviara para el Consejo Económico y Social? Porque uno se pregunta, ¿y por qué no lo envió antes? Y así nos hubiésemos evitado todo esto. Pienso yo que el presidente, fíjense en esto, para que usted vea cómo somos en este país. Eso se envía a la Cámara de Diputados. La Cámara más plural, aparentemente, porque está, mire, la izquierda, la derecha, el centro, el partido de gobierno, todos los partidos de oposición, están ahí todos en la Cámara de Diputados, contrario al Senado, que usted sabe que tiene un control mayoritario de partido oficial. En la Cámara de Diputados hay una pluralidad, y tal y como usted dice, esa Cámara nos sorprende diciéndonos, mire, no leímos el proyecto, lo aprobamos, pero oiga, la clase de diputados que hay ahí, que son personas quisquillosas, que hablan mucho, etcétera, etcétera, nos dicen al ciudadano que no estamos ahí, nos dicen, ¿verdad? Mire, nosotros no leímos el proyecto, nosotros recibimos un informe de una comisión, y esa comisión dijo que todo estaba bien. Yo me imagino, yo me imagino, don Pepe, que al presidente a solas ¿Usted me está entendiendo? le daría vergüenza. Pero usted me entiende lo que es. Entonces, yo le voy a decir una cosa, yo mismo, que uno es una persona medianamente bien informada, pensé, como esto fue enviado a la Cámara de Diputados, se presume que si hay problemas, ahí lo van a parar. ¿Me entiendes? Sí. Ahí lo van a parar. Pero al ver que sale de ahí aprobado por toda la oposición, sin una sola disidencia, nosotros. Ni siquiera los diputados del PLD, ellos estuvieron de acuerdo todos. No, todo el mundo aprueba. Pero después el salieron tema. a decir que no, cuestionando. Usted me Es decir, entiende. hay cosas como que uno no se explica todavía. Usted no es publica. Entonces, por eso, yo digo, ¿verdad? Quizá el presidente, diríamos así, pecó, diríamos así, hasta de ingenuidad. Sí, yo creo que el presidente, para mí que al presidente como que lo usaron en esa parte. ¿Usted sabe por qué? Porque si hubiera habido algo de mala fe, él entra por el Senado. Recuerde que lo puede presentar en cualquiera de las dos. Entonces, él entra por el Senado mejor, que está la mayoría de él.
y lo aprueba ahí. No, él entra por los diputados, que es la Cámara más diversa, ¿verdad? Y entonces ahí lo aprueban. Entonces, todo el mundo como que respiró tranquilo, diciendo, bueno, no hay problema, porque... Además, don Pepe, además, ¿cómo se habla de una auditoría después de, si tal vez debió estar acompañada de una auditoría? Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienza el escándalo, los mismos diputados a decir que ellos no se dieron cuenta, pero que hay un error, partido de los mismos diputados que lo aprobaron, rechazándolo, entonces que se crea el despertar, y al ver el presidente los reclamos, dice, bueno, pues mandémoslo al Consejo Económico y Social, institucional, ¿verdad que sí? Mandémoslo ahí. Pero yo mismo le decía a Rafael Toribio, que es presidente del Consejo Económico y Social, yo le decía, yo le decía a él, como una sugerencia, nosotros deberíamos pensarlo bien antes de meternos en hacer el examen, en que caiga sobre ese consejo un tema que ya fue pasado por una Cámara. Eso deberían ellos darle salida, ¿me entiendes? El Congreso, porque no es para eso que está. El Congreso, el Ejecutivo, darle salida a ellos, ¿entiendes? Porque entonces lo envían allá y resulta que ahora toda la panorámica de la conflictividad alrededor de ese tema se retrotrae al Consejo Económico y Social. Una pregunta. Oiga, sí, después de haber estado en una Cámara. Sí, ¿entiendes? Claro. Y haber sido aprobado por una Cámara. ¿Entiendes? Una pregunta, don Pepe. Ustedes en ese sentido, fuera, independientemente a lo que pase dentro y que se cree una comisión de expertos para la decisión que salga de ahí sea la más correcta, no por cuenta propia, no tratan de edificarse con alguien que los pueda también orientar de manera individual a ustedes, a la hora de ustedes sentarse ahí, ya estén edificados de los pros y los contras sobre el documento. Cada sector hace eso. Cada sector lo hace, cuidándose, usted sabe. Sí, cuidándose. Hace eso por un asunto que, claro, usted sabe lo que fue que llamó más la atención. Eso hay que decirlo así. Mire, sí. En los fideicomisos que ha habido por tradición en el país, lo que se ha hecho es, cuando son fideicomisos públicos, poner las funciones y el funcionario. ¿Qué quiere decir eso? Que si Miosotti Grullón es ministra de Obra Pública, ella figura, por ejemplo, en el fideicomiso de la red vial. Pero si mañana cambió Miosotti por Pepe Abreu, él sigue. Si otro cambió, sigue ese. Es decir, no se hace intuito persona. ¿Usted me entiende? Sí, claro. Entonces, en el caso que nos ocupa, hay señalamientos en la que se enfatiza en personas concretas, específicas, no en funciones, no en la función pública que tiene el individuo. Entonces, eso trae como consecuencia la visión de que, bueno, tú me estás poniendo un patrimonio que fue construido por el Estado, que quiere decir con los impuestos de la población, entonces tú me lo pones en manos de alguien que va a poder eternizarse en la función, porque no lo está haciendo intuito la función que desempeña, sino como persona. ¿Usted me entiende? Entonces, te va a poner por 30 años en un sitio, vamos a suponer. Te va a poner por 30 años en fulano de tal, por 20 años, fulano de tal. A fulano de tal, no es lo mismo que sea en función del puesto público que desempeña en ese momento. Entonces, eso trajo cuestionamiento. Ahora, ¿qué es lo importante? Ya en el caso. Sí, ¿verdad? claro. ¿Qué es lo importante? Que el presidente se dio cuenta, ¿verdad?, de que pudo haberse metido en un mal vamos, quizá por alguna asesoría. Entonces, él fue capaz, y eso hay que reconocerlo, de decir, bueno, yo voy a recoger mis palabras, lo que dije, y voy a devolverlo entonces al Consejo Económico y Social para que todo el mundo pueda. Grande es reconocer que usted se equivocó. Claro. Pero es doloroso, don Pepe, que gente permitiera que él metiera la pata. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo le voy a decir una cosa, Miosotti. Mire,
hasta en pequeñas funciones cualquiera. Usted tiene un cargo cualquiera, ¿verdad? O dirige un sindicato, una asociación empresarial, un programa como el suyo, que es cosa. Y en un momento determinado usted puede cometer una falla. Sí, una falla. Por cualquier razón, ¿verdad? Pero usted tiene gente al lado que muchas veces son las que tienen que estar, ¿verdad? Pendiente a cualquier detalle de mi persona. A que eso no pase. Usted comprende lo que es bueno. Espérate, porque imagínese usted un presidente que tiene miles y miles de cosas en la cabeza, que muchas veces no puede, ¿verdad?, dedicarse a darle lectura a todo lo que le pasa por su mano. Tiene que confiar, por lo general, en un equipo, ¿me entiende? Entonces, por eso, también el equipo de asesoría, el equipo cercano, el equipo que está en esa materia también, tiene que asumir responsabilidad en eso. La decisión, según el criterio de don Rafael Pepe Abreu, debe tomarla el Consejo Económico y Social en cuánto tiempo ya para rendir un informe viable de todo esto. Fíjese que eso no puede durar y que 2 años ahí como pasa muchas veces en el Consejo Económico y Social, que usted sabe que una cosa, Pacto Eléctrico, por ejemplo, duró 3 años. Para el caso que no ocupa, eso no puede ser un tema de una duración indefinida. No, porque la falta hay que resolverla para que la gente sepa por dónde va el gobierno. Exactamente. Entonces, a lo que vayamos a resolver, eso mes y medio o 2 meses tiene que estar listo, ¿verdad?, resuelto. Por suerte, como es la experiencia anterior, como es una propuesta concreta, sencillamente lo que hay que aplicarle los correctivos, volverlo a la Cámara y entonces que las 2 cámaras lo aprueben y caminar entonces hacia la promulgación ya de ese fideicomiso. A mí no me simpatizan demasiado los fideicomisos porque pienso que el Estado, si sigue el camino de todos someterlo a fideicomiso, entonces va... La mayoría de las cosas se han hecho con fideicomiso. Hasta la policía, usted sabe, usted está hablando de la Victoria ahora, hasta la policía, una serie de cosas más, y pienso que eso va a haber también que hacer una revisión de eso, porque no por eso necesariamente tener garantía de ser mejores. Uno cree que también el Estado tiene que tener, ¿verdad?, sus mecanismos que permitan, sin acudir a los fideicomisos, darle soluciones, las soluciones viables, necesarias, sin tener que apoyarse en esa figura en todo lo que va a ejecutar. ¿Usted te fija? Tenemos que aprovechar su presencia aquí en el programa para tratar el desempleo. Es justo y necesario. ¿Cómo estamos nosotros ahora mismo a propósito de la situación sumamente complicada y difícil que estamos presentando en la República Dominicana con el aumento del barril del petróleo, y eso ha repercutido enormemente con altos precios de los combustibles, aumento de los pasajes? Ya por ejemplo en Santiago se hizo de los caballeros y se amenaza aquí en la capital con eso y en otros puntos de la geografía nacional. Los precios de la canasta familiar, dice el Banco Central, que están sobre 3,000 y pico por encima de lo que realmente estaba anteriormente, producto de toda esta situación. ¿Qué piensa don Rafael Pepe Abreu? Nosotros, Biosoti, tenemos un problema grave porque es un problema estructural que, al margen de la pandemia, siempre ha estado latente, no lo hemos podido resolver. Y es que en el caso de nuestro desempleo, usted se encuentra con que donde el porcentaje aumenta más es cuando usted habla de la persona de 18 a 30 años. Lo que quiere decir entonces que nuestra juventud es la más golpeada por el desempleo, y este es un caldo de cultivo muy peligroso, es una especie de polvorín, ¿verdad? Que sí, que puede en cualquier momento estallar, como estalla, ¿verdad?, con la delincuencia y otra serie de aspectos más que cada día están presentes en la opinión pública. Entonces, ese desempleo juvenil, nosotros no lo hemos podido resolver porque cuando un gobierno le dice a usted,
nosotros creamos en un año 100.000 empleos, como gusta decir, ¿verdad? A los gobiernos. Usted muchas veces se pregunta, ¿y esto es cierto? Y cuando usted examina el tema, dice, es más, admitamos que sea verdad, pero ustedes crearon 100.000 y entonces 100.000 más entraron al mercado de trabajo. Y esos 100.000 más que entraron están entonces flotando en el aire porque no encuentran colocación. Y así la rueda corre, y nos vamos a un extremo, Miosotti, que nuestra mano de obra empleada hoy es mayoritariamente aquella que no figura en empleo con registro, es decir, está en la informalidad. Recientemente, por ejemplo, usted vio al ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, declarando que ya se había normalizado toda la empleabilidad pre-pandemia y que había vuelto a su estatus tradicional. Pero ocurre que eso es relativo, porque a los empleos estructurados que figuran registrados en la tesorería de la Seguridad Social. Usted se puede referir a eso. Pero cuando se hace entonces la otra encuesta, no esa encuesta, sino la otra, la que hace el Banco Central de desempleo abierto, que es la encuesta sobre mano de obra continua empleada, esa encuesta, que es la más difícil de hacer, se lleva alrededor de 3 meses, todavía no se ha hecho. Lo que quiere decir que en estos días, cuando se haga, vamos a tener entonces la sorpresa de la gran cantidad de personas que, estando en esos empleos no registrados, fueron desplazados, ¿verdad? Y están en la calle sin empleo. El presidente tomó una medida que usted recuerda que cuando yo vine aquí, hablamos de aquella reunión en el Palacio Nacional para reactivar la Comisión de Empleo tradicional, ¿verdad? Que existe. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Buena pregunta, porque ocurre que de eso hace, ¿qué le voy a decir? Casi un año. Yo recuerdo cuando vine aquí para el salario y para eso. Sí, resolvimos, claro, que lo tratamos aquí en el programa. Resolvimos el salario, esa parte, ¿verdad? Pero esa comisión no se ha vuelto a reunir más, jamás. Es decir, se reunió esa vez y jamás volvió a reunirse. ¿Qué quiere decir? Que se ha dejado, en el caso que nos ocupa, prácticamente suelto el tema referido al desempleo. Es peligroso porque se liga con algo que quizá en ese momento no estaba ocurriendo. Y es lo que usted decía en la introducción de esta pregunta. Se han disparado los índices de inflación a un nivel tal que estamos admitiendo del Banco Central una inflación de 8%, una canasta familiar 8%, 3.000 pesos más que antes de esta ola inflacionaria que se ha disparado. Entonces, que contrarresta a don Pepe, sí, con el 12.1 del crecimiento económico que habla Valdés Albizu, que sale en la prensa nacional. Sí, porque, el crecimiento económico. Sí, porque si usted me dice, hay un crecimiento, 12, pero concomitantemente con eso, hay un desempleo estructural en los jóvenes de un 30%, pero hay también una inflación de 8%, Miosotti, ese crecimiento, por supuesto, la gente no lo va a sentir, no lo va a notar porque está acicateado por 2 males que son los principales de una sociedad: el factor empleo y el tema del factor inflacionario. Noto por parte del gobierno una actitud de defensiva, como de defenderse nada más, frente al tema, por ejemplo, inflacionario, defenderse nada más y explicarlo desde la visión de los commodities, la cadena de suministro, el combustible, y decir lo que usted y yo sabemos, que es una inflación importada, que es un mal exógeno, pero la población pura y simple, que no es Miosotti ni es Pepe, esa población no come con eso. Dice Leonel Fernández, sí, y quise buscar la información para ir consono con lo que usted nos está diciendo. Él usa al Banco Central de manipular cifras de crecimiento económico.
Entonces dice, el expresidente Leonel Fernández aseguró que el Banco Central manipula la opinión pública nacional cuando informa que la economía del país creció 12.3% en el año 2021. Se refirió que el crecimiento económico del país durante el 2021 se debe comparar con el año 2019, no con el 2020, ya que en ese año la dinamización de la económica del país se vio afectada por la pandemia. El 12.3% de crecimiento de la economía es con relación al año 2020, cuando la economía, dice aquí, cuando la economía experimentó una contracción de al menos 6%. Si comparamos con el 2020, creció 12.3%. Si comparamos con el año anterior a la pandemia, el 2019, creció 4.7%. Por tanto, la diferencia entre 12.3% y 4.7% es de 7.6%. Eso es rebote estadístico. Entonces dice él que la economía creció con respecto al año de la prepandemia 4.7%, que ese es el crecimiento orgánico real. Lo otro se llama rebote estadístico, y lo que está haciendo el Banco Central en su comunicado es manipulando a la opinión pública nacional cuando dice que es el crecimiento real. Dice Leonel, cuando Leonel se refiere a estos términos, fue porque le chocó el 12.3% del crecimiento al cual hace referencia Valdés Albizu. No, Miosotti, ¿y quién lo está diciendo? No, por eso se lo quise compartir. Cuando ese mismo gobernador fue gobernador de su gobierno. De su gobierno también. Fue el gobernador del gobierno anterior, de Danilo. Explíqueme esa partecita, don Pepe. Es decir, está hablando una persona, ¿verdad? Ajá. Que ese gobernador fue muy alabado, ¿verdad?, durante sus 3 periodos consecutivos gobernando, y que siguió posteriormente con el anterior presidente. Que siguió con Danilo. Claro. Entonces, escuche lo que él le dice en esta parte. Siendo muy alabado también. Sí, dice él que cuando al pueblo se le dice Leonel, que crecimos 12.3%, se está creando una burbuja, una ilusión que no se corresponde con la realidad. Le está diciendo él a Valdés Albizu. Sí. A mí me gustaría oír una respuesta del gobernador. Yo sé que no va a decir nada. Que por lo general no hablan. No va a decir nada. Él se maneja, por eso está frío en todos los sectores. No responde, ¿verdad? No responde, sí, no. Pero me gustaría una respuesta, ¿sabes por qué? Porque sí, pero es interesante lo de Leonel. Es interesante, sí, porque una persona que ha estado ahí y que fue tan alabada, ¿verdad?, precisamente en esos gobiernos, usted dice, bueno, ahora... Y ahora él está diciendo y hablando de una manipulación. Exactamente, porque fíjese la palabra, manipulación de la opinión pública, no es cualquier cosa, ¿entienden lo que es? Porque de verdad, comparar, por ejemplo, el crecimiento económico actual con un año muerto, como el 20, ¿verdad? Uno dice, es manipulación, ¿verdad? Entonces, cuando Leonel dice que sí que es manipulación, ¿entiendes? Valdés Albizu tiene la obligación de explicar. Entonces, no, y lo está diciendo un expresidente de la República, un hombre que fue 3 veces presidente del país. Con ese gobernador. Y te está diciendo, se ha manipulado, no, y además cómo lo explica, de manera muy... hay que sacarle su comida aparte, independientemente de cualquier cosa. La explicación que él da, exactamente. Entonces, eso es así. Entonces, por eso es que el principal handicap de este gobierno va por ahí, es por el tema inflacionario, Miosotti, que va. Es por ahí que va, ¿entiendes? No, porque es lo que le digo, los factores exógenos, las masas no lo comprenden. Mire, la masa lo que entiende es, yo iba al colmado antes con 1,000 pesos al supermercado y compraba tal y tal cosa, ahora voy con los mismos 1,000 y compro tal. Eso es lo que don Pepe, y le voy a decir esta parte, y se está dando un fenómeno que el presidente, y digo el presidente porque ya uno ahora tiene que hablar de la figura del presidente, porque muchos funcionarios no van en el mismo caminito que el presidente, deberían ayudarlo más al presidente Luis Abinader. Se está dando un fenómeno, y es que usted va a un establecimiento comercial, compra esta taza y cuesta 100 pesos, pero se mueve y compra la misma taza al lado y te cuesta 150 pesos. Sí. Entonces,
Es fuerte. Le digo porque yo en lo personal, Miosotti Grullón, lo he comprobado. Inclusive denuncié aquí que fui a una ferretería en la Sarasota muy famosa y compré un switch, lo que le llamamos un switch machete. Y 1,747 pesos. Cogí el mismo switch machete después que lo había comprado ya. Me moví a otra ferretería en la Luperón, bien grande y también famosa, y el mismo switcher cuesta 936 pesos. Estamos hablando de una diferencia de prácticamente 900 y pico de pesos. Sí, Entonces, sí. hay un fenómeno que está ocurriendo que no depende tampoco de los precios de los combustibles, sino de una manipulación de dueños de establecimientos. Sí. El factor especulativo. Esa es la palabra. Interviniendo además de lo otro. Entonces, eso empeora, usted sabe, Sí. la situación de una población que, como se sabe, sus ingresos son evidentemente muy limitados, ¿verdad? En mayoría. Entonces, es una especie de desorden que están creando y el presidente va a tener que examinar eso. Lamentablemente, como usted dice, como usted está diciendo, en el gabinete presidencial, muchas veces se nota gente que antes de 2 años ya usted la ve como si estuvieran cansadas. Entonces, o sea, ya usted lo ve como que no están respondiendo. No están respondiendo. O sea, funcionarios designados, ministros, como que no están respondiendo. Sí. Y están dejando acumular una serie de temas y de situaciones que podrían ser potencialmente peligrosas. A veces, inclusive, yo le voy a decir una cosa. Uno siente que este presidente como que se preocupa tanto, trabaja tanto, tanta presencialidad que hace. Y uno dice a veces, pero ¿será que el único funcionario que está operando y manejándose, ¿verdad?, con la realidad de la respuesta que la población necesita, él, el único que está consciente de eso? Sí, porque claro. Salvo contadas excepciones, Sí. usted se encuentra con mucha gente que está actuando con marcada indiferencia, ¿entiende? Sí, claro. Eso usted lo decía de la autoridad anterior, Sí. y usted decía se debe al cansancio, porque como tienen tantos años en el poder, ya están, usted sabe. Sí, ya pero están, a los nuevecitos no le luce. Pero a los nuevecitos, ¿verdad? Lo que debe estar es con energía, más proactivo, ¿verdad? Dando respuestas. Y dándole apoyo a su Y presidente. como usted dice, dándole apoyo a su presidente. Claro. No dejándolo Además, solo. si el presidente juega un excelente papel, nos vamos a beneficiar todos. Todo, Y todo, así todo, es que hay que todo. verlo. Fíjate, por ejemplo, lo que el presidente hizo con nosotros, ¿verdad? Ahora, después de la Navidad, ¿te recuerdas que nos invitó a Palacio? Ahí salió el acto que hicimos, Sí. con unos ancianos que habían trabajado tanto en el CEA como en CORDE, como en empresas privadas y demás, y que tenían sus pensiones perdidas porque las cotizaciones no aparecían en el Seguro Social, o tenían pensiones de 6,000, de 7,000. El presidente se la igualó a todo a 10,000. ¿Te ve? Y además, Miosotti le completó las pensiones a todo aquel que tenía más de 300 cotizaciones y menos de 400. ¿Qué personas son esas, Miosotti? 96,000 personas. Y eso él lo hizo recientemente con nosotros ahora. Muchas veces de la cosa así se habla poco, ¿me entiendes? Sí, porque si es algo malo se multiplica, exacto, pero si es bueno se limita la exactamente. información. Entonces, una acción positiva, ¿usted comprende lo que ahora? ¿Cómo se logró eso con el presidente? Fue porque él no escuchó directamente él. Y cuando él oyó la explicación, mandó un equipo de funcionarios a buscarle solución al tema. Pero eso se le había aplicado a anteriores gobiernos, a funcionarios de este mismo gobierno, y no habían atendido. Se habían hecho los tontos. Exactamente. Sí. Tuvo él que intervenir, él, directo, para que se entendiera algo, Miosotti, tan elemental como hacer un acto de justicia con esa persona, que muchas de ellas, por su edad, inclusive, 78 años, 80 años, etcétera, etcétera, si usted no le buscaba esa salidita ahora, iban a morir sin disfrutar del derecho que tenían a esa pensioncita. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces, Don Pepe, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Le agradezco sobremanera el venir a arrojar luz
en medio de este panorama que nosotros tenemos, porque ahora todas las expectativas están en ese organismo al cual pertenece su gremio, que es el Consejo Económico y Social. Las gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a usted. Señores, mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con más.